Creo que casi todas las actividades que yo realizo se van dando de manera simultánea. Pareciera que me había preparado para ellas, pero no, se fueron dando de modo natural. Empecé a escribir seguramente estando en la secundaria, algunos pequeños cuentos, y fui encontrándome con compañeros de la generación o compañeros que integrarían más adelante la generación, como José Agustín, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña. Parménides era menor. Entonces nos fuimos formando juntos, teniendo pequeños talleres. No había en esa época realmente talleres de literatura, no había realmente maestros, escuelas para que prepararan a un escritor. Lo que existía era el llamado Centro Mexicano de Escritores, al que se podía acudir o trabajar allí solicitando una beca. No era fácil, pero bueno, yo obtuve una de ellas. Pues de pronto se me ocurrió acercarme también al periodismo. En esa época, Enrique Ramírez y Ramírez, que era un hombre formado en la izquierda comunista, creó un periódico que llamó El Día, y creó también un suplemento, se llamaba El Gallo Ilustrado. Si mal no recuerdo, lo dirigía Alberto Beltrán, el gran artista plástico. Y allí fui a parar, era, para decirlo de un modo más sencillo, era como la jornada de aquella época. El periódico de los izquierdistas, el periódico de los intelectuales, de los profesores. Era un periódico que trataba de tender lazos con los jóvenes, y desde luego no era un periódico como el común o como la mayoría al servicio del sistema. Y bueno, las cosas aquí son un poco diferentes, porque cuando en esa época hablar de sistema de gobierno o de presidencialismo existía, y en serio. Es decir, el presidente no se le tocaba, el presidente no se hablaba, no se le criticaba. Ahora lo insultan, lo ofenden, le mientan la madre todos los días y no pasa absolutamente nada. En esa época las cosas eran distintas, la censura era severa y el autoritarismo era realmente exagerado, como lo pudimos ver muy pronto desde las manifestaciones de apoyo a la Revolución Cubana alrededor de 1960, 61, 62. A esto hay que añadir, en efecto, como bien me preguntaban, la parte en que yo pues militaba también viene de esa época, viene de juventud. Entré primero a un partido pequeño, era un grupúsculo que se llama el Partido Obrero Campesino de México, el POCM, y era un partido, pues como todos en aquella época, más que de obreros y campesinos, de estudiantes, de intelectuales, de profesores, de algún periodista. Eran pequeñas organizaciones realmente. De ahí salté a la Juventud Comunista. Estuve quizá un par de años en la Juventud Comunista, y de allí me pasaron al partido. Supongo que por un lado se acababa la juventud, y por otro lado formalmente yo tenía ya la edad para estar en una organización pues más completa, más acabada, realmente mejor organizada. Tenía pequeñas librerías, tenía su periódico, hacía un festival, tenía contacto con distintas organizaciones. Ya era realmente el Partido Comunista un partido bien construido, bien elaborado, dogmático, sectario, como era más o menos todo en aquella época. El cuento hacía cuentos de tipo fantástico. Yo me sentía, a pesar de mi militancia comunista, muy entroncado con escritores como Kafka, como Jonathan Swift, como Borges, como Juan José Arreola, Torri, en fin, con un cierto tipo de prosa y de manejo de temas que pues venían también de la infancia, de la niñez. Yo me eduqué en una época en que no había televisión. Entonces, bueno, pues todos los niños estábamos dedicados a leer o a escuchar radio, pero el radio despertaba la imaginación,
contribuía a que uno pudiera fantasear, a imaginar cómo eran aquellas personas cuyas voces escuchábamos, en fin, y de pronto, bueno, pues vino el 68 y tuve que cambiar, tuve que escribir ya no más cuentos fantásticos, sino escribí una novela que se llama El Gran Solitario del Palacio, que es una novela que toca el tema del 68, pero que de alguna manera critica a todo el sistema político mexicano, pues que es creación evidentemente del PRI y que francamente hasta la fecha yo no veo que lo hayan modificado. Algunos de nosotros, como Gustavo Sáenz Parménides y yo, nacimos en la Ciudad de México, y los otros, algunos que no habían nacido aquí, como José Agustín, accidentalmente nace en Guadalajara, aunque su familia es de Guerrero, pues de pronto nos vemos en una ciudad inmensa, descomunal, que estalla, que explota, que se convierte en una megametrópoli, se llena de coches, se llena de gente, y bueno, la literatura oscila, cambia, se dirige hacia el mundo urbano, con problemas diferentes. El problema psicológico se agudiza en las ciudades aumenta el número de suicidios, es un mundo también de jóvenes, y es un mundo de jóvenes que demandan o reclaman el poder o al menos su participación, quieren hacerse notar en un mundo pues aparentemente dominado por los viejos. En ese momento los dirigentes de la Revolución Cubana son muy jóvenes, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, son realmente muy jóvenes, pero en materia de música popular han aparecido pues desde Elvis Presley, ¿verdad?, hasta músicos como los Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan, Janis Joplin, una gran cantidad de músicos, todos muy jóvenes, de 20 años, 22, 23, y que reclamaban, bueno, su parte del mundo, su participación. Empezamos a notar que había un lenguaje urbano, bueno, pues producto de los mismos muchachos que vivían aquí. No era el mismo en Narvarte y en la del Valle que en Tepito, pero bueno, de alguna manera ya era un lenguaje plenamente urbano, el modelo del campesino, la manera de vestirse, la usanza, las costumbres, los mismos valores, pues eran otros. Bueno, empezamos a escribir de esos jóvenes, y esos jóvenes, bueno, pues eran rockeros, esos jóvenes eran chavos gruesos, la marihuana dejó de ser consumida exclusivamente por la soldadesca, pasó a consumo de los jóvenes, pasó a tener digamos que yo diría que hasta un estatus de elegancia la marihuana. La recuerdo que se hablaba de ella cuando yo era un niñito y se hablaba con desprecio, con desdén, la expresión de, estás marihuano, pero no, de pronto se convirtió en algo que venían norteamericanos, europeos a comprarla, a adquirirla, todo cambió, y también entraron las drogas. Fue una época, habrá que reconocerlo, aunque hoy cueste trabajo, de decir sí a las drogas. Era casi normal, el rock hacía apología de ellas, más de un escritor, Beatnik, por ejemplo, también hizo apología de las drogas. Pues entonces, bueno, fue una generación que de alguna manera también se mezcló con las drogas, mezclando muchas cosas. Y claro, los personajes nuestros eran personajes que salían, pues eran como nosotros, hablaban como nosotros, habían estado en la prepa, estaban estudiando en la ciudad universitaria, venían de alguna escuela secundaria oficial normalmente, de la ciudad, de la capital, de tal manera que pues entonces empezó a aparecer un tipo de literatura diferente al que tradicionalmente habíamos visto. Y bueno, pues la literatura anterior a la nuestra ya había iniciado también a un proceso de modificación. No es mi generación la que llega e inventa la literatura urbana. La literatura urbana tiene ya antigüedad, ya tiene presencia, pero no lo tiene de manera, digamos, de manera colectiva.
son casos aislados. Y de pronto, bueno, pues Carlos Fuentes, Rafael Solana y Luis Espota escriben novelas urbanas que tienen mucho éxito, y esto me parece que va ayudando a consolidar esa literatura. Luego la generación de Juan García Ponce, la generación de Salvador Elizondo, en fin, cuando nosotros llegamos exactamente a publicar ya en editoriales significativas, como el Fondo de Cultura Económica o Joaquín Mortiz, pues ya la literatura urbana estaba más o menos consolidada. Entonces el panorama es como muy rico, muy variado. Lo mismo uno de pronto podía militar en el comunismo que ir rock and roll. No lo veíamos en ese momento como un instrumento del imperio norteamericano para quitarnos nuestros sagrados valores. Al contrario, creíamos que estaba enriqueciéndonos con una manera distinta de mostrar las posibilidades musicales. Lo mismo en la literatura. Bueno, efectivamente yo viví toda mi vida, nací a un lado de la calzada de Tlalpan, un poco antes de Xola, a media calle de Xola, en una colonia muy modesta que se llama Postal, la colonia Postal, de estas colonias que de pronto, cuando había programas serios sociales, se llevaban a cabo. Era una colonia para carteros. Y ahí nací en un pequeño edificio que aún existe. Poco después, mi mamá, que era maestra de primaria, logró comprar una casa del otro lado de la calzada de Tlalpan, en la colonia. Eran dos colonias pequeñas juntas, que de hecho eran una sola, Villa de Cortés e Iztaccíhuatl. No Reforma, ese es posterior, la colonia Iztaccíhuatl. Entonces ahí viví veintitantos años en esa colonia, y la calzada de Tlalpan pues era una muy amplia avenida, no tan rápida como ahora ni tan complicada. La recorrían a lo largo del Zócalo hasta Xochimilco y Tlalpan los tranvías amarillos. Los que iban a Xochimilco eran dobles. También llegaban a Tlalpan, a la calle de San Fernando, ahí estaba la terminal, regresaban. Todo ese mundo me es muy familiar, lo he descrito en novelas como El Reino Vencido, y en algunos libros autobiográficos, como Recordanzas, y en estos libros hago ese recuento de una ciudad pequeña, todavía modesta en dimensiones. Todavía podríamos calificarla como ciudad de los palacios, hoy es una mancha urbana francamente detestable, y con mucho encanto. El Zócalo tenía palmeras, tenía fuentes, tenía alguna vegetación. La gente lo usaba como un pequeño paseo. Era todavía una ciudad con aires provincianos que aceleradamente desaparecían. Y hoy, donde está ubicada la UAM Xochimilco, pues era agua, eran ríos, no había absolutamente ninguna vivienda, no había construcción. Lo más cercano que yo recuerdo era el casco de la hacienda de Coapa, que ya habían convertido para ese momento en la preparatoria 5. Entonces, bueno, pues toda esta zona que hoy ocupamos como universidad no existía, o era un simple paseo al que uno iba a ver qué encontraba, a atrapar ranas, ajolotes, a ver garzas, toda una vegetación francamente abundante, que todavía se podía ver en la ciudad universitaria, como conejos, como ardillas, armadillos. Todo esto que fue desapareciendo con la modernidad, con el paso del tiempo. Como profesor universitario, yo empecé en la UNAM hace más de 40 años. Debo tener en total unos 42, 43 años como profesor. Empecé en la UNAM y de pronto, bueno, pues se abrió en tiempos, si mal no recuerdo, de Luis Echeverría. El secretario de Educación Pública debe haber sido Porfirio Muñoz Ledo. Se abrió la UAM con los 3 campus originales, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa,
y pensé que el proyecto que ofrecía Xochimilco era bastante más atractivo que el de llegar a la UNAM a dar clases de modo muy convencional, parándome ante una multitud que ya empezaba a ser de 70, 80 alumnos, a dar una clase a los gritos en donde nadie podía discutir, platicar, no había forma de. Entonces, la UAM Xochimilco, su sistema modular, me atrajo, y cuando la abrieron, bueno, pues supongo que fui de los primeros a juzgar por el número de mi credencial, 1000 y algo, en solicitar mi ingreso, y pues aquí me he pasado 35 años de mi vida. He sido jefe de departamento, profesor de tiempo completo, todos los 35 años. Nunca he dejado de dar clases, salvo los periodos sabáticos, los momentos en que fui funcionario, solo un par de veces, esta que he mencionado y otra en que me nombraron coordinador de extensión universitaria. He seguido vinculado a la docencia. Soy un maestro de vocación, hijo de profesores normalistas, nieto de profesores normalistas. Yo me siento muy a gusto con los jóvenes en la cátedra, en el salón, y sobre todo en un sistema en donde podemos discutir, platicar. Desde hace tiempo tengo ya el área terminal, el área de concentración, y lo que hacen los muchachos conmigo es titularse, que es un trabajo francamente extraordinario. Ver cómo los muchachos empiezan a redactar una tesis, tesina o trabajo terminal, como se le quiera llamar, pues tiene su encanto, tiene su interés, sobre todo que conmigo, como es periodismo cultural, parto de una amplia definición, pues tienen la oportunidad de encontrar temas francamente diversos. No soy el profesor que presiona a sus alumnos para que investiguen sobre la misma materia, sobre lo que le interesa a ese profesor. Pues yo me siento muy bien, muy satisfecho, me emocionó, desde luego. Con toda honestidad no la esperaba, porque yo supongo que el perfil de René Avilés Favila no es exactamente el que el resto de mis compañeros observan. Solo recuerdo una anécdota de hace 35 años, cuando ingresé y el rector me presentó ante todos los compañeros y así dijo qué cargas me iban a asignar, que por cierto eran las de investigación y comunicación de resultados. Cuando se acercó una maestra economista, doctora en economía, y me dijo: ¿y para qué queremos un escritor? ¿Para qué sirve un escritor? Yo creo que esto mismo lo han seguido pensando a lo largo de los 35 años. ¿Para qué demonios sirve un escritor? Yo creo que son muy pocos los profesores que han leído algún libro mío. Más todavía, se los he regalado infructuosamente, porque llego a sus cubículos y los sigo viendo allí llenos de polvo. Sin embargo, se me concedió, me lo dieron. De las veintitantas firmas que originalmente se solicitan para esto, el grupo de profesores, de colegas, de camaradas, de amigos que hicieron el trámite, la gestión, consiguieron mucho más de 125 firmas. La discusión fue mínima, no hubo realmente mayor polémica al respecto. Hubo uno o dos votos adversos, lo cual es realmente poco significativo, pero ya les dejé de hablar. Bueno, pues todo eso me llena de honor, de satisfacción, saber que pues, no he pasado, no he sido ignorado, he dejado una pequeña huella, aunque sea mínima, en las aulas universitarias de Xochimilco.